Bueno, estamos grabando. Esta es la clase de Derecho Romano del 29 de abril de 2021 para la Comisión de Tandil. Y les doy la bienvenida a todos a la unidad 3, sujeto de derecho. Bueno, vamos a empezar por decir que ahora sí nos vamos a meter de lleno en el estudio del derecho romano. Derecho romano es una materia de derecho comparado en el tiempo. Ya van a aprender ustedes un poquito más adelante qué es el derecho comparado. El derecho comparado es una disciplina teórica del derecho que permite cotejar las instituciones jurídicas en el espacio, es decir, comparamos el derecho argentino con el derecho chino. Entonces, en el derecho comparado parece que ocurre tal cosa. En el derecho comparado, por ejemplo, parece que hay cada vez mayor igualdad entre el hombre y la mujer en general. Pero si nosotros comparamos las instituciones del derecho musulmán con las instituciones del derecho occidental, pareciera que hay más igualdad o equidad de género en el derecho occidental que en el derecho musulmán. Eso es derecho comparado en el espacio. El derecho romano lo que hace es derecho comparado en el tiempo. Nosotros empezamos a mirar instituciones del derecho romano que son las mismas que tenemos hoy. Por ejemplo, ustedes seguramente van a comenzar con derecho civil, parte general, ya deben haber empezado, y van a empezar a estudiar sujetos de derecho, y van a estudiar la persona humana, las personas jurídicas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en derecho romano? Comparar eso que están estudiando ahora con lo que ocurría en Roma. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nosotros tenemos hoy como derecho civil y comercial es lo que nos viene heredado del complejo sistema jurídico, complejo pero brillante, que tuvieron los romanos, ¿no? Somos herederos del derecho romano, todo Occidente. Bueno, para esto me remito, los que se quieran entretener, pueden mirar la introducción que hay en la carátula de derecho romano. Ahí explicamos un poco por qué esta mirada, y también en la parte de importancia del estudio del derecho romano, que está en la unidad 1. No, en la unidad 2, que la están viendo con luz. Fíjense que nosotros hemos visto toda la historia del derecho romano, pero no porque nos interese estudiar historia, sino porque, entendiendo cómo se organizó Roma, entendemos lo que está en la unidad 2, que es la evolución del derecho romano. Y esto nos va a permitir entender con mayor facilidad cómo pasamos por las distintas transformaciones de las instituciones jurídicas a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero con esto de las transformaciones? Habrán visto en la unidad 2 que el sentido estricto del derecho romano es la compilación que hizo Justiniano antes de su muerte, ocurrida en el año 565 de nuestra era, de la era cristiana. Eso es el derecho romano, lo que está en el Corpus Iuris. Si no lo han visto, lo van a ver prontito con luz. Pero en un sentido más amplio, nosotros hemos dicho que el derecho romano es todo lo que ocurrió desde la fundación de Roma hasta la muerte del emperador Justiniano. Y acá la cuestión es que no es lo mismo cómo se interpretaba el negocio jurídico en la época fundacional de Roma que en la época de Justiniano. No es lo mismo el sistema hereditario de la fundación de Roma que el de la muerte de Justiniano. Entonces nosotros vamos a estudiar cada institución, pero además vamos a ir viendo cómo se fue transformando a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, no vamos a ver una foto sobre el tema matrimonio, por ejemplo. Vamos a ver una película, como era al principio,
cómo se fue transformando y cómo quedó consagrado en la compilación de Justiniano. ¿Se entiende más o menos esta idea? Pero lo que vamos a empezar en esta unidad ya no es historia, sino propiamente derecho. Un derecho que ya no está vigente, pero derecho al fin. Las unidades 3 y 4 contienen los elementos fundamentales del derecho, que es lo mismo que van a ver ustedes en Derecho Civil Parte General. Todo lo que tiene que ver con el sujeto de derecho, los atributos de la personalidad, las cosas, los objetos de derecho y el negocio jurídico o el acto jurídico, como lo van a estudiar a ustedes en civil. Bueno, todo esto se desarrolla en estas dos primeras unidades técnicas, la 3 y la 4. La 3 es sobre sujeto de derecho. Sujeto de derecho es una unidad muy interesante en sí misma, porque el tema sujeto de derecho es un tema clave, pero además es muy interesante ver cómo lo veían y lo percibían los romanos. Así que vamos a meternos con el tema sujeto de derecho. Primer cosa que les quiero decir. Nosotros en nuestro derecho identificamos a la persona con el sujeto de derecho. En Roma esto no era así. En Roma había personas que no eran sujetos de derecho. ¿Qué son los sujetos de derecho? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué son los sujetos de derecho? El sujeto de derecho es todo ser que puede adquirir derechos o contraer obligaciones. Decía el Código de Vélez, el sujeto de derecho es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. En principio, es sujeto de derecho la persona humana. La persona humana. Esto es interesante pensarlo, porque fíjense que la diputada Graciela Camaño acaba de presentar un proyecto de ley, que yo espero sinceramente que no salga, que declara como sujeto de derecho a los animales. Y la verdad es que es todo un problema, porque entonces si vamos al caso ya no te podés comer una hamburguesa. Eso no quiere decir que no haya que respetar a los animales, o que no se puedan crear leyes para protegerlos. Pero Eso no ya es lo lo... hablamos. ¿ayer Disculpe, eso hablaron de eso? justo en civil, sí. Mira, ¿y coincidían conmigo o no? No hablamos justo del proyecto de ley, pero de que la profe creo que había dicho de que justamente no, el animal no era un sujeto de derecho. No es un sujeto de derecho. Sujeto de derecho es la persona humana. Y la persona humana no solamente es sujeto de derecho, es el fundamento de todo el derecho. No sé si lo vieron en la unidad 2, pero Hermogeniano, un célebre juriconsulto, decía hominum causa omnes ius constitutum est. El derecho está constituido por sobre todas las cosas en el hombre. Bueno, vuelvo para atrás. En principio nosotros, hoy en nuestro derecho, identificamos el sujeto de derecho con persona. Pero ocurre que en Roma esto no era así. No todas las personas eran sujetos de derecho. Había personas que no eran sujetos de derecho, sino objeto de derecho. Ya vamos a ver cuando veamos esclavitud, hay una célebre... Sí, te escucho. Creo que en civil también, en civil o no me acuerdo en qué materia, nos dijeron que en Roma o algo así, no, o sea, no todas las personas eran personas. Creo que solamente era el paterfamilia y alguno más. Mira, en un ratito vamos a llegar justamente a ese tema. Está bien lo que estás diciendo, porque solo el paterfamilias era un sujeto plenamente capaz. Pero aunque vos no fueras paterfamilias, igual eras persona. No con capacidad plena, pero eras persona.
decíamos, en Roma no toda persona es sujeto de derecho. Ya vamos a ver que dice Gallo en las institutas de Gallo, porque hay otras institutas famosas que son las institutas de Justiniano. Gallo escribe una especie de manual de derecho que se llama Institutas, y allí dice que la primera gran clasificación de las personas es que unas son libres y otras son esclavos. Luego, a los esclavos se los consideraba personas, pero no eran sujeto de derecho, eran objeto de derecho. Es más, vamos a ver que con los esclavos se podían realizar actos jurídicos, por ejemplo, comprarlos o venderlos. Esto no se puede hacer con una persona. Entonces, primera gran diferencia. En nuestro derecho, persona es equivalente a sujeto de derecho. En Roma no. Persona es distinto del sujeto de derecho porque había personas que no eran sujeto de derecho, sino objeto de derecho. La palabra persona es una palabra que apareció tardíamente en el derecho romano, pero tiene un sentido interesante, que posiblemente lo hayan visto en civil. La palabra persona viene de personare. Personare era el nombre que le daban a las máscaras en Roma, las máscaras del teatro. ¿Por qué? Porque los actores se ponían una máscara para representar al personaje y además tenían una pequeña cámara delante de la boca que servía para hacer resonar la voz y que se escuchara mejor. No había micrófonos, como tienen ahora en el teatro, que se ponen unos cositos acá y ya los escuchan todos. Bueno, no, en aquella época había que hablar de viva voz y a veces el murmullo no permitía que se entienda. Entonces tenían esos dispositivos muy básicos, como los viejos botelleros. Bueno, ustedes no saben qué es eso. Pero antes iban por la calle unas personas con una especie de bocinas a mano gritando, eso amplificaba la voz. Servía para amplificar la voz. Pero además identificaban a la máscara, que era el personaje o el protagonista en el teatro. Bueno, el protagonista en el derecho recibe también el nombre de persona. De allí se deriva aparentemente este significado. Bien, la persona sujeto de derecho, en principio, es el ser humano. Y es lo primero que vamos a estudiar, al ser humano como sujeto de derecho. Pero también en Roma se admitió la existencia de ciertos entes que, no siendo propiamente humanos, podían ser sujetos de derecho. Es decir, podían adquirir derechos y contraer obligaciones, que es lo que hoy conocemos con el nombre de personas jurídicas, personas de existencia ideal. En Roma también se conoció esto, y aquí tenemos el mundo de las corporaciones en general, o de los municipios y el propio Estado romano. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero ahora vamos a comenzar con la persona humana como sujeto de derecho. ¿Cuándo comienza la existencia de las personas en cuanto sujetos de derecho? Este es un tema muy interesante. Es distinto de lo que ocurre en nuestro derecho argentino vigente. Para los romanos, la persona humana comienza su existencia como sujeto de derecho desde el momento del nacimiento. La persona comienza con el nacimiento. Y para que esto ocurra, son necesarios 3 requisitos. Deben concurrir 3 requisitos. El primer requisito es la total separación del claustro materno. ¿Qué significa total separación del claustro materno? Que haya salido la criatura y que se haya cortado el cordón umbilical. Yo tengo 5 hijos
y asistía al parto de todos. Por supuesto que el que se ocupaba del tema era el obstetra, pero yo acompañé a mi esposa, y como mi esposa tiene partos muy rápidos, al tercero de ellos llegué tarde. No es que llegué tarde, entre que me estaban poniendo la bata, la cofia, las botitas de tela, ya escuché que había salido el bebé que estaba llorando. Entonces entro en la sala de parto, el obstetra se disculpa porque él no creía que nacían rápido. Entonces, como compensación, me hizo cortar a mí el cordón umbilical. Me dio unas tijeras y yo agarré y corté el cordón. Un espanto, una cosa. Evidentemente yo no nací para la medicina. Pero bueno, fue una experiencia muy trascendente, porque si yo hubiera estado en Roma, a partir del momento que cortaba el cordón, mi hijo era una persona sujeto de derecho. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre antes. Bueno, se los digo ahora. Antes del corte del cordón, los romanos entendían que el niño era una parte del cuerpo de la madre, porque estaba conectado con ella, entonces era una parte de su cuerpo. Pars visceram matris est, decían ellos. Es una parte de las vísceras de la madre, o también decían portio mulierium, una parte de la mujer. Pero desde el momento que se corta el cordón, aparece una persona nueva para el derecho romano. Entonces, primer requisito, corte del cordón umbilical. Segundo requisito, que el nacimiento se haya producido con vida. Si el chico nace muerto, se lo tiene por no nacido. En eso coincide más o menos con el derecho argentino. Pero acá es interesante señalar, más que interesante, es importante señalar que había dos teorías derivadas de dos importantes escuelas romanas. Dos escuelas que surgieron más o menos con el comienzo del imperio. No sé si ya las han visto con luz, pero si no, busquen en los textos de la unidad 2, son los proculeyanos y los sabinianos. Proculeyanos y sabinianos. Los proculeyanos exigían que una vez que se haya cortado el cordón umbilical, el niño llore o grite. Ellos pedían ese grito como signo demostrativo de vida. Algunos incluso dicen que esto se acostumbraba antes y ahora ya no se hace. Cuando nacía un bebé, te estoy hablando de hasta hace 50, 60 años atrás, nacía un bebé y se le daba un chirlo. Lo levantaba el obstetra y le daba un chirlito en la cola y lo hacía llorar. Algunos dicen que era para que el nene inflara rápidamente, porque el llanto como que movilizaba todo el sistema respiratorio, pero algunos dicen que es una reminiscencia de esa idea de que el nene tenía que llorar para demostrar que estaba vivo. Ahora ya no le pegan más, gracias a Dios. No, pero algunas palmaditas en la espalda le dan. Sí, pero ya no es lo mismo que el chirlo. Bueno, bueno. Yo tampoco soy un enemigo del chirlo. Ya van a tener hijos algunos de ustedes, capaz que muchos ya deben tener. Si el nene está por meter los dedos en el enchufe y tiene 1 o 2 años, dale un chirlito, le podés salvar la vida. Le pegás un poquito en la manito, así despacito, ¿no? Nada que constituya maltrato infantil, pero algo que el nene se dé cuenta que ahí puede perder la vida, ¿viste? Bueno, volviendo al tema de los proculeyanos y sabinianos. Los proculeyanos exigían el llanto o el grito del bebé. Los sabinianos, en cambio, sostenían que bastaba cualquier signo demostrativo de vitalidad. Cualquier cosa que hiciera el niño que evidenciara que estaba vivo, era suficiente para reputarlo nacido con vida. Por ejemplo, un movimiento
que el chico se moviera, que respirara, entonces ya se entendía que el niño había nacido. La respiración a veces era difícil de determinar, pero se podía hacer en una autopsia, que los romanos ya practicaban. Ahora después vamos a ver por qué era tan importante todo esto, pero si al niño se le hace una autopsia y se detecta que en los pulmones hay aire, por ejemplo, flotan, ya se entendía que había nacido vivo. Bueno, es interesante decir que cuando Justiniano hace su recopilación del derecho romano, prevalece la opinión de los sabinianos, que es la opinión más favorable a la vida, porque si cualquier signo demostrativo sirve para reputarlo vivo, bueno, entonces esto era importante. Y el tercer requisito que exigían los romanos era que el nacido no fuera ni monstruo ni prodigio. Ni monstruo ni prodigio. ¿Esto qué es? Esto es consecuencia de algunas leyendas traídas por algunos historiadores, como Plinio el Breve o algunos otros, que sostenían que podían nacer criaturas fantásticas de la unión entre una mujer y un animal, u otros seres mitológicos. De allí que nacieran seres mitad humanos, mitad animal, por ejemplo, los centauros, o cosas así. Bueno, esto no puede ocurrir, pero sí puede ocurrir que una persona nazca con deformidades. Pero el hecho de que nazca con una deformidad no implicaba que dejara de ser persona. Lo que sí exigían los romanos es que la cabeza tuviera forma normal. Los romanos le daban una importancia superlativa al tema de la cabeza. De hecho, ellos prácticamente entendían que la persona estaba en la cabeza. Por ejemplo, cuando una persona moría descuartizada, para poder inhumarla y declarar santo al sepulcro en la cual se la colocaba, tenía que estar por lo menos la cabeza. De hecho, la palabra capacidad, que nosotros vamos a estudiar en un ratito, la palabra capacidad deriva de capax, que deriva de caput, que significa cabeza. Ellos identificaban la persona con la cabeza. Bueno, recapitulo, que no sea ni monstruo ni prodigio. Nuestro viejo código de Vélez, ya derogado, tenía un artículo que tenía una especie de herencia de esa concepción y decía que la persona debía tener signos característicos de humanidad. Signos característicos de humanidad, que era un modo un poco más suavizado de decir que no debía ser ni monstruo ni prodigio. Bueno, entonces recapitulo. Para que comience la existencia de la persona humana en cuanto sujeto de derecho, debía nacer. Y se entendía que el nacimiento tenía que tener estos tres requisitos. Primero, la total separación del claustro materno con corte del cordón umbilical, que haya nacido con vida, y acá hay que tener en cuenta la diferencia de las teorías de procurellanos y sabinianos, y que no fuera ni monstruo ni prodigio. Muy bien. ¿Cuándo se produce el fin de la existencia de la persona humana en cuanto sujeto de derecho? Con la muerte. La muerte produce la extinción de la persona humana, y la muerte es en principio un hecho jurídico, ya lo van a estudiar ustedes más adelante. Normalmente es un hecho de la naturaleza. La mayor parte de las personas se muere de vieja o por alguna enfermedad. En Roma muchísimo más que ahora. Otro día pensábamos con mi señora, ¿cuántas personas le deben la vida
a la medicina moderna. Yo recién les dije que tuve 5 hijos, pero si no fuera por la medicina moderna, tendría 3 y ya sería viudo. Porque mi hija tuvo apendicitis. Cuando tenías apendicitis normalmente no salías. Del siglo XVII para atrás, normalmente no salías. Uno de mis hijos tuvo 3 neumonías. Ponele que hubiera zafado de la primera. No creo que hubiera sobrevivido a las otras. Y mi señora tuvo un tumor acá en la parte de atrás de la cabeza, un meningioma. Hoy se lo operaron como si hubiesen hecho cualquier cosa. No fue sencillo, quiero decir, no es algo que hacemos en casa día por medio. Es una operación importante, pero hoy se supera totalmente. En Roma las cosas no eran así. Poca gente llegaba a vieja. Y no estoy hablando de que mucha gente moría de forma violenta, y muchos morían en la guerra, o muchas mujeres morían en el primer parto. Bueno, esto hoy no es así. Pero de cualquier manera, también hoy, el fin de la existencia de las personas físicas se da básicamente con la muerte. La muerte era un hecho que debía probarse para que produzca efectos jurídicos. ¿Cuál es el efecto jurídico más elemental de la muerte? Que comienza el proceso sucesorio de una persona y entonces los herederos ocupan el lugar que ésta tenía en vida. En principio, antes de Justiniano, este tema es relativamente sencillo. El problema se da, ya les dije que un tema importante con la muerte es el tema sucesorio. El problema se da cuando varias personas que pueden heredarse recíprocamente, por ejemplo, padre e hijo, fallecen en un mismo evento. Por ejemplo, un incendio, por ejemplo, un naufragio. Antes de Justiniano, se entendía que si 2 personas habían fallecido en una catástrofe común, salvo prueba en contrario, es decir, que se pudiera demostrar que uno murió antes o después, se entendía que los 2 habían muerto al mismo tiempo. Esto se llama teoría de la conmoriencia. Los 2 murieron al mismo tiempo. Se incendió la casa, ¿quién murió primero, el papá o el hijo? Murieron al mismo tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si uno murió antes o después y tienen bienes, los bienes de uno pasaron al otro. Y entonces esos bienes van a ser heredados por los herederos del que vivió más tiempo, que lo heredó al anterior. Para la teoría de la conmoriencia, como los 2 se murieron al mismo tiempo, en principio, ninguno heredó al otro. En cambio, Justiniano, estamos hablando ya del siglo VI de la era cristiana, el final de nuestro estudio del derecho romano, sobre el final, Justiniano cambia la lógica y establece un criterio distinto. Él establece la teoría de la premoriencia, que significa que alguno murió antes. ¿Quién es el que moría antes? El más débil. Si hubo una catástrofe común, se presumía, podía haber prueba en contraria, se presumía que el más débil había muerto antes. En consecuencia, el que había sobrevivido lo podía heredar, aunque después se hubiera muerto también. Pero ya entonces, los bienes que había heredado pasaban a sus herederos. ¿Cómo es esta teoría de la premoriencia en la práctica? Se planteaba que si morían en una misma catástrofe, padre e hijo, el más fuerte había sobrevivido más tiempo.
Y acá había que distinguir si el hijo era impuber o si el hijo era puber. La pubertad, ya lo vamos a ver enseguida, en Roma era una edad clave, porque marcaba en principio el comienzo de la capacidad. Y esto era porque se entendía que ya la persona se había desarrollado. Si moría antes de la pubertad junto con su padre, una persona, se entendía que había muerto primero. ¿Por qué? Porque era un niño, y el niño es débil comparado con el adulto. Entonces lo más probable es que hubiera muerto el niño antes que su padre. En consecuencia, el niño no heredaba, el padre no heredaba tampoco, el padre podía heredar a su hijo si es que su hijo tuviera algunos bienes. Un tema que es complicado, después lo vamos a ver en familia, pero esto puede ocurrir. En cambio, si morían padre e hijo en la misma catástrofe, por ejemplo, un naufragio, se entendía que el que sobrevivía era puber. Si el hijo ya era puber, se entendía que sobrevivía el hijo. ¿Por qué? Porque ya era un joven fuerte y desarrollado. En cambio, lo más probable es que el padre ya hubiera empezado a envejecer. En Roma se envejecía temprano. Hoy, el otro día, medio en chiste, mandaron un criterio de que hasta los 65 años se piensa que una persona es joven. Macana. Pero bueno, yo ya sería joven todavía. En Roma era rarísimo pasar de los 50 años. En parte por todo esto que les comenté. Segundo, la expectativa, el promedio de la expectativa de vida era bajísimo, comparado con lo que tenemos hoy. Bueno, pero de cualquier manera, se entendía que si moría un hijo puber, es decir, mayor de 14 años, con un padre que a lo mejor tenía 45, el que tenía más posibilidades de sobrevivir era el de 14, 15 años. Bueno, esta es la teoría de la conmoriencia y de la premoriencia. La conmoriencia, la que está antes de Justiniano, la premoriencia, la que establece Justiniano en su codificación. Entonces hemos visto el comienzo y el fin de la existencia de las personas. Vamos a ver ahora qué ocurre con la persona antes del nacimiento. El tema sería condición jurídica del nasciturus o persona por nacer. La primera respuesta es sencilla. Antes del nacimiento, ¿qué es el niño que está dentro del vientre materno para los romanos? ¿Quién se anima a decirlo? Porque lo dijimos hace un rato. Parte de la mujer. Es una parte de la mujer. Una parte de la mujer. Parte de la mujer o parte de las vísceras, es decir, de los órganos de los vientres. Bien. Entonces, ellos entendían que el nasciturus no era una persona independiente, sino una parte de la mujer. Pars visceram matris es o portio mulierium, también decían. Parte de la madre, parte de la mujer. Eso significa que en principio no puede adquirir derechos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya nacido. Si había derechos en expectativa, por ejemplo, si estaba incluido en un testamento, el padre podría incluir a su hijo por nacer en un testamento, pero no podría adquirir los derechos. Hasta que no naciera, esos derechos no podían ser adquiridos. Los derechos de la persona por nacer estaban como en suspenso. Técnicamente, ahora vamos a aclarar qué es eso, estaban sujetos a una condición suspensiva. ¿Qué condición suspensiva? De que nazca vivo. Si el chico nace vivo, adquiere los derechos. Claro, como que estaban atados a las tres cosas que habías dicho vos antes.
estaban sujetos a todo eso, pero principalmente a la segunda, que haya nacido vivo. ¿Eh? Que haya nacido vivo, por la teoría de los proculeyanos o de los avinianos. Actualmente no es así también. Actualmente no, actualmente es distinto. Actualmente, y acá viene, es muy importante porque este es un tema de examen clásico, establecer la diferencia entre la mirada romana y la mirada del derecho civil argentino. Para nuestro derecho, artículo 19 del Código Civil, la existencia de la persona humana comienza desde el momento de la concepción. El Código de Vélez decía de la concepción en el seno materno. Ahora, al no decir en el seno materno, amplía un poco el espectro porque hay concepción que se puede realizar in vitro o que se puede realizar por otros medios. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona? Cuando se une el gameto masculino y el gameto femenino, el óvulo y el espermatozoide. Ahí comienza la existencia de la persona humana y comienza la existencia del sujeto de derecho para nuestro derecho civil. Y el artículo 21 agrega: los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, fíjense que acá incorpora la otra variante de la concepción, quedan irrevocablemente adquiridos cuando nace con vida. Artículo 21. Acá la cosa es al revés. Una persona por nacer que está en el vientre materno ya es titular de derechos y obligaciones. Vamos a suponer que, qué sé yo, que yo concibiera otro hijo, y mi esposa estuviera en el 4º mes. Es el único hijo que tenemos. Estamos en el 4º mes y yo me muero. Tengo un accidente y me muero. Y resulta que soy dueño de un supermercado. Entonces mi señora inicia la sucesión, parte del supermercado le toca a ella y parte del supermercado le toca a la persona que está en el vientre materno, ya desde ese momento, no como en Roma. Lo único que dice el artículo 21 es que si yo no nazco con vida, los derechos los pierdo. Dice textualmente, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y luego agrega, el nacimiento con vida se presume. Es decir, ante la duda, si nació con vida o no nació con vida, se entiende que nació con vida. ¿Qué significa que un derecho quede irrevocablemente adquirido? Que la persona por nacer ya tiene los derechos, el que está en la panza de la madre en la Argentina. Pero si no nace con vida, es como si los perdiera. Es decir, que en nuestro derecho, los derechos que adquiere la persona por nacer están sujetos a la condición de que nazca vivo. No, perdón. Ya lo tiene, pero puede perderlos si nace muerto. Puede perderlos si nace muerto. Esta es la diferencia. Vamos a explicar un poco qué es una condición, porque esto lo van a estudiar bien en la unidad 4. La condición es un elemento accidental de los actos jurídicos. ¿Qué significa? Que los derechos se subordinan a que se produzca un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, yo les voy a hacer un regalo a todos si el clásico rosarino lo gana Rosario Central. Les aclaro que soy hincha de Rosario Central, nací en Rosario. El domingo juegan Central y Newell's. Bueno, si gana Central, yo les hago un regalo a todos. Todo esto es ficción, no lo voy a hacer, pero... Sí, porque no nos tenés fe tampoco. Algún día vamos a ganar. Algún día nos va a tocar. Soy rosarina también. ¿Y de qué club? De Central, obvio. Ah, bueno, entonces no hay problema.
La lepra no cuenta. No cuenta, exactamente. En homenaje voy, aunque sea solo, aunque sea solo por un par de minutos, voy a poner la bandera de Central como fondo, pero ahora vamos a volver porque esto es una informalidad. Pero vamos a suponer que yo hago esa promesa. Prometo hacerles un regalo si gana Central. ¿Ustedes tienen derecho ya a eso? No. Depende de que Central gane. ¿Va a ganar Central? Bueno, para mí es indudable, pero en realidad es un hecho futuro e incierto. Puede ser que empate, puede ser que pierda. Que no sepamos cuál es el resultado es lo incierto. Y que sea futuro es un elemento clave. Con la persona por nacer ocurre eso. La persona por nacer tiene por delante un hecho futuro, que es el nacimiento. Y no sabemos si nace vivo o nace muerto. Por eso es un hecho futuro e incierto. Los derechos de la persona en Roma estaban sujetos a una condición suspensiva. ¿Cuándo decimos que la condición es suspensiva? Por ejemplo, en el caso de la promesa que les hice. Ustedes el regalo no lo tienen. Lo van a tener si gana Central. Entonces, el regalo está sujeto a la condición suspensiva de que gane Central. En Roma, los derechos de la persona por nacer están sujetos a la condición suspensiva, están como en suspenso, a la condición suspensiva de que nazca la persona con vida. Si nace con vida, adquiere los derechos. Si gana Central, adquieren el regalo. En cambio, en el caso del derecho argentino, la situación es exactamente al revés. Los derechos ya los tiene, pero los puede perder. En este caso no se habla de una condición suspensiva, se habla de una condición resolutoria. La condición resolutoria deja sin efecto el derecho. ¿Y cuál es la condición resolutoria? ¿Cuál es el hecho que hace que la persona por nacer pierda los derechos que ya tenía? La condición resolutoria es que nazca muerto. Si el chico nace muerto, pierde los derechos y es como si nunca hubieran nacido. ¿Se entiende la diferencia entre el derecho romano y el derecho argentino? Bueno, este tema es clave. Cuando estudien condición, en la unidad 4, van a entender mejor esto que estamos diciendo de que es un hecho futuro e incierto, y cuándo es condición suspensiva y cuándo es condición resolutoria, y lo van a poder aplicar con más facilidad a la diferencia entre la persona por nacer en el derecho romano y en el derecho argentino. Pero lo primero es saber que son diametralmente casos opuestos. Porque hoy lo que está en el vientre materno de una ciudadana argentina es un sujeto de derecho y es una persona distinta, no es una parte de la madre. ¿Está claro eso? Muy bien. Esto que les acabo de decir es la teoría. La teoría. Porque en realidad los romanos parece que ya se habían dado cuenta que lo que había en el vientre de la madre no era una porción de la mujer, sino un sujeto distinto. Y si bien no lo habían consagrado en el derecho, había muchos elementos del derecho romano que daban cuenta de que ellos veían que esto era así. Si lo vemos desde el punto de vista de lo teórico, de que Nasciturus es, pars miserat matris es, de que es una porción de la mujer, hay muchas cosas que les voy a decir ahora que no tendrían sentido, o que entran en contradicción. ¿Cuál es la primera contradicción, o fisura, en esta lógica romana? La primera fisura es el favor libertatis. ¿Qué es esto del favor libertatis? Parece que en Roma, uno de los principios lógicos que había en materia de esclavitud, lo vamos a ver dentro de un rato, es que el hijo de la madre esclava nace esclavo. Hijo de madre esclava nace esclavo. Ese es un principio general del derecho de gentes, que es una fuente de la esclavitud. Bueno, en Roma, por supuesto, se aplicaba este derecho, pero ellos tenían una excepción. Ellos decían,
si en algún momento durante la gestación la mujer gozó de libertad, el niño nace libre. Por ejemplo, si es una mujer que cayó en esclavitud, estando embarazada, el niño nacía libre y ciudadano romano. Y uno dice, ¿por qué? Si es una parte de ella antes de que nazca. No, ellos ya se daban cuenta que había un sujeto distinto. La segunda cuestión interesante es la que tiene que ver con la determinación de la legitimidad de los hijos. ¿Cuándo un hijo es legitimi o justi? Cuando nació dentro del legítimo matrimonio, o justas nuptiae. Ellos distinguían entre los hijos que eran matrimoniales y los extramatrimoniales. Y para definir si un hijo era matrimonial, no es que tenía que haber nacido dentro del matrimonio, sino que tenía que haber sido concebido dentro del matrimonio. Es decir, que tendría que nacer después de los 180 días de celebrado el matrimonio. Si nacía antes, es porque ese chico lo habían concebido antes de casarse. En consecuencia, no era un hijo matrimonial. Se tenía en cuenta el momento de la concepción y no el momento del nacimiento. Como ahora ya eso nadie lo tiene en cuenta, pero en una época las viejas se ponían a contar los meses desde que se casaron hasta que nacía el primer hijo para ver si había nacido dentro del matrimonio o no, ¿no? Y si no, iban a la madre de la novia y empezaban. El nene, para haber nacido de 7 meses, nació bastante gordito. Bueno, era porque lo habían concebido antes del matrimonio. Hay muchos cuentos de Landricina sobre este tema, muy simpáticos. Pero bueno, hoy ya a esto nadie le da importancia, pero efectivamente la legitimidad dependía de que el niño hubiera nacido por lo menos 180 días después de celebrado el matrimonio y no más de 300 días después de extinguido el matrimonio. Vamos a suponer que hay un matrimonio y el marido se muere. Si nace un chico antes de los 300 días, se considera que es un hijo de ese matrimonio. Si nace después de los 300 días, y ya la señora estuvo haciendo cosas con algún otro, porque no puede ser del papá que se murió, ¿se entiende? Bueno, tercer excepción. Si una mujer era condenada a muerte estando embarazada, se esperaba que naciera el niño. Fíjense qué interesante. Lo mismo si se le iban a aplicar tormentos o azotes. No se podía hacer si la mujer estaba embarazada. ¿Por qué? Porque sufría el niño. ¿Y qué importa si es una parte de la mujer? Ellos ya se daban cuenta que había una persona diferente. A su vez, les dije hace un ratito, que en Roma se podía nombrar heredero a la persona por nacer. Esto es muy raro, porque si lo que está en el vientre de la madre es un órgano de ella, como si fuera el hígado, yo no puedo poner como heredero al hígado de mi señora. Pero sí se podía poner como heredero al niño que estaba concebido en el vientre, aunque no fuera sujeto de derecho. Y no solo eso, se le podía nombrar un curador para que lo proteja y proteja sus derechos hereditarios. El curador ad ventris. ¿Por qué? Porque los otros hijos, siempre estamos hablando de que no son buena gente, ¿no? Los otros hijos, ante una expectativa hereditaria, podían tener interés en que se provocara un aborto, que muriera el niño, porque entonces iban a cobrar más. Entonces se le nombraba un curador, que era un protector del niño y de los bienes o del patrimonio del niño. Bueno, y a partir de Septimio Severo es el
primero de los emperadores severos. El último es Alejandro Severo. Con Alejandro Severo, año 237 de la era cristiana, termina el periodo del derecho de gentes. Después fíjense que en la unidad 2 se entiende que hay tres grandes momentos que son los periodos de Bonfante: el derecho quiritario, el derecho de gentes y el derecho romano-helénico. Bueno, Alejandro Severo es el último de los severos, comienza el último periodo del derecho romano. Pero uno de sus antecesores, Septimio Severo, establece condenas por realizar maniobras abortivas en una mujer embarazada, lo cual supone que ya estaban viendo que se protegía la vida de otra persona. Bueno, entonces hemos visto el comienzo de la existencia de la persona humana, el fin de la existencia de las personas humanas y la condición jurídica de la persona por nacer y sus diferencias con nuestro derecho. Ahora vamos a hablar un poco de la capacidad. La capacidad. Les dije hace un ratito que antes de que se usara el término persona, se utilizaba el término caput. Se identificaba a la persona con la cabeza. Y de allí se deriva el término capax, de donde deriva el término capacidad. ¿Qué es la capacidad? La aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Nosotros llamamos a esto capacidad de derecho para distinguirla de algo que vamos a ver después, que es la capacidad de hecho. La capacidad de derecho o capacidad jurídica, como decimos, supone que una persona pueda tener derechos y contraer obligaciones. ¿Quién tenía en Roma plena capacidad de derecho? El que reunía la plenitud de tres estados: el estado de libertad, el estado de familia y el estado de ciudadanía. Por lo pronto, el estado de libertad, que después vamos a estudiar como status libertatis, distingue entre hombres libres y esclavos. En Roma, solamente los hombres libres tenían derechos, los otros no tenían derechos. Después, el segundo estado, que es el estado que relaciona a la persona con la ciudadanía, que lo vamos a llamar status libertatis, distingue entre ciudadanos y peregrinos. Estoy simplificando, hay más clasificaciones. Pero en principio solo tiene plenitud de derechos el ciudadano. Y finalmente, también importa la posición que tiene una persona respecto de la familia. Solamente el jefe de la familia, el pater familias, es que tiene plenitud de derechos. Solamente él puede ser titular de patrimonio. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos la unidad 8. Pero la patria potestad en Roma era vitalicia. La ejercía el ancestro varón vivo, más antiguo. Yo tengo 60 años, mi papá ya falleció, pero si hubiese vivido ya tendría 91 años. Si él estuviese con vida, él sería el dueño de todo el patrimonio de la familia. No obstante, aunque uno no sea paterfamilias, ya tenía derechos y tenía capacidad. Por ejemplo, yo me podía casar. Tenía derecho ius connubii, que se llama. Por eso, cuando hablamos
de capacidad, la plena capacidad requiere ser paterfamilias, pero no hace falta tener la plenitud de los 3 estatus para ser sujeto de derecho. Por ahí era una pregunta que me había hecho, no me acuerdo quién, si para ser sujeto de derecho había que ser paterfamilias. No, se es paterfamilias, sujeto de derecho desde que se es hombre libre. Con muchas limitaciones los peregrinos, por ejemplo los latinos, podían tener algunos derechos. Los ciudadanos romanos ya tenían muchos derechos. Y la plenitud de los derechos la tiene sí el paterfamilias. Solamente se deja de ser sujeto de derecho totalmente cuando uno cae en esclavitud. Bueno, esto ya lo vamos a ver, lo vamos a repasar. Hoy manejamos un concepto opuesto al de capacidad, que es el de incapacidad. En la actualidad, las incapacidades de derecho son siempre relativas, no absolutas. ¿Cuándo hay una incapacidad absoluta? Cuando sos totalmente incapaz. Hoy no se concibe una persona totalmente incapaz. Puede tener incapacidad para algunas cosas, jurídicamente hablando, siempre hablando de capacidad de derecho. En Roma, en cambio, había incapaces absolutos de derecho. Por ejemplo, los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho. Por oposición al concepto de capacidad de derecho, o capacidad jurídica, que es la que acabamos de decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, aparece otro tipo de capacidad que vamos a llamar capacidad de hecho, que ya no es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, sino la aptitud para ejercer esos derechos por uno mismo. Por uno mismo. Por ejemplo, un niño pequeño en Roma podía ser paterfamilias, porque a lo mejor su papá, que era el paterfamilias, murió en la guerra y quedó el pibe. Si el chico no tiene un ancestro varón vivo, se transforma en paterfamilia y dueño de todos los bienes de la familia, así como te lo digo. Lo que pasa es que un niño pequeño de 2 años no puede ejercer ese derecho del cual es titular por sí mismo. Va a necesitar un tutor. ¿Se entiende esto? A esta incapacidad de ejercer este derecho por sí mismo, lo llamamos incapacidad de hecho. De hecho. Y ahora aparecen un montón de circunstancias que modifican la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Vamos a empezar a verlas rápidamente. Causas modificativas de la capacidad de derecho. Es decir, afectan la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En Roma, un elemento fundamental que modificaba la capacidad de derecho era el honor civil. El honor civil. Las personas que perdían el honor civil perdían esta aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Cuáles eran estos factores que afectaban el honor civil? En primer lugar, la infamia. La infamia. ¿Quiénes eran infames? En principio, los que cometían delitos, ciertos delitos, que incluían la tacha de infamia. Por ejemplo, los delitos públicos. El parricidio y el perduelio, que ya lo vamos a estudiar, que son el homicidio de un paterfamilias o la traición, más allá de que después se les aplicara la pena capital, perdían la capacidad.
Pero también otros delitos privados como el furtum o la rapiña. Una traducción rápida de estos dos delitos sería: el furtum sería el hurto y la rapiña sería el robo. Estos delitos acarreaban para el culpable la tacha de infamia, y esto tenía consecuencias en el honor civil. También el ejercicio de algunas profesiones deshonestas, por ejemplo, ser actriz o prostituta, o el hecho de haber abandonado el ejército. Todas estas cosas traían la tacha de infamia, al igual que el caso de la mujer que se casaba antes de haber pasado un año después de haber enviudado. ¿Por qué se le pedía a la mujer que no se casara antes de pasado un año? Para no tener hijos de otro matrimonio que pudieran producir lo que ellos llamaban la turbatio sanguinis, es decir, la mezcla de sangre, que no se sabe si este es del marido que se murió o del nuevo con el que se casó. Entonces había que esperar un año. Bueno, y también afectaba el honor civil la turpitudo. Turpitudos son alteraciones menores al honor y fama de la persona, que no hacían perder capacidad en general, sino algunas limitaciones menores al ejercicio de los derechos. Otra limitación importante a la capacidad de derecho fue la religión. Yo creo que mencionamos, cuando hablamos del imperio, ustedes el imperio lo vieron les dejó un video Julia, me parece. Bueno, no importa. En el año 380 de la era cristiana, Teodosio I, o Teodosio el Grande, el que luego divide el imperio entre sus dos hijos, dicta un importantísimo edicto, conocido como el Edicto de Tesalónica, por el cual transforma al cristianismo en religión oficial del imperio. Recuerden que con Constantino se había dictado el Edicto de Milán, que le daba libertad de culto a todos. Bueno, Teodosio cambia esta situación y transforma el cristianismo en religión oficial del imperio. Entonces los que iban contra la religión oficial veían afectada su capacidad. Por ejemplo, no podían ser testigos, no podían suceder por causa de muerte, perdían los derechos hereditarios, no podían hacer testamento. ¿Y quiénes eran estos? Estos eran principalmente los herejes. Por ejemplo, los maniqueos, que eran un tipo de herejía, estos tenían este tipo de afectación. Y el otro factor importante que supone una limitación a la capacidad de derecho es la condición social. Por ejemplo, pertenecer a la clase de los plebeyos tuvo en Roma, durante muchísimos años, muchas limitaciones a la capacidad de derecho. Una de las que creo que hemos comentado es la que tiene que ver con la prohibición del matrimonio que había entre patricios y plebeyos, que se fijó en la ley de las 12 tablas. Bueno, esta fue una prohibición que duró muy poco, porque 5 años después de haber sido sancionada, los patricios consiguieron, mediante la Lex Canuleia, 445 a.C., la libertad para casarse con los patricios. Así que, pero bueno, antes de eso, esta era una limitación a la capacidad de derecho, particularmente la que tiene que ver con contraer matrimonio. Bueno, esta es la capacidad de derecho. Ahora vamos a ver qué factores limitan la capacidad de hecho. Ya insinué una cuando estábamos presentando el tema de la capacidad de hecho. La edad. La edad. La edad
es un factor determinante de que una persona pueda ejercer o no sus derechos por sí misma o necesite de un representante legal. En relación con la edad, hay una edad clave, que es la pubertad. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es el momento en que se desarrolla la persona físicamente y adquiere aptitud sexual. Es decir, ya está en condiciones de tener hijos y de formar una familia. En Roma, cuando ya se podía procrear, se podía formar una familia. Y si se podía formar una familia, ya se adquiría capacidad. ¿Cuándo ocurría la pubertad? La pubertad ocurría a los 12 años en la mujer o a los 14 años en el varón. Como ustedes verán, se trata de una determinación muy asociada a las cuestiones físicas. En el caso de la mujer, los 12 años, tienen que ver con la primera descamación, la primera menstruación, que se dan más o menos en esa época. En cambio, las primeras eyaculaciones productivas del varón se dan alrededor de los 14 años. Entonces se fijaron esas dos edades, que eran las edades reproductivas, las edades en que se adquiere la aptitud reproductiva. Se la llama pubertad porque se da el desarrollo de la zona púbica, donde están los órganos reproductivos. Incluso, fíjense, muy interesante, esto lo vamos a ver cuando veamos matrimonio, los proculellanos, perdón, los sabinianos en este caso, los sabinianos pensaban que en el caso de los varones había que hacer una inspectio corporis para ver si había adquirido la pubertad o no. No sé cómo harían la inspectio corporis, pero los sabinianos, en el caso de las mujeres no había que inspeccionar nada por razones de pudor. Pero los proculellanos sugirieron que no había que andar haciendo ninguna inspección, se fijaron dos edades fijas, los 12 y los 14. A partir de esa edad, las personas eran púberes. Antes de esa edad eran impúberes. Los púberes eran capaces, los impúberes eran incapaces. Sin embargo, antes de la pubertad se hicieron otras distinciones de edad. Por ejemplo, se fijó la edad de 7 años y se hizo una división. Los infantes y los mayor infants, los menores infantes y los mayores infantes. ¿Qué eran los menores infantes? Los que tenían menos de 7 años. Esos tenían incapacidad de hecho absoluta. A partir de los 7 años, ya los niños podían realizar pequeños actos jurídicos siempre que los beneficien. Por ejemplo, vamos a comprar el pan, o recibir pequeñas donaciones. Para otras cosas requerían la conformidad de su tutor. Pero en principio podían realizar actos lícitos. Y después se fijó otra edad, a los 10 años. Y a los 10 años, de 10 años para abajo, se decía infantia proximi, y de 10 años para arriba, pubertati proximi. ¿Qué es lo que ocurría entre los 10 y la pubertad? Que se consideraba al niño penalmente responsable por algunos delitos como el hurto o el robo. Bien, estas son variaciones de la capacidad en función de la edad. A partir de los 14 o 12 años, si era varón o mujer respectivamente, se adquiría
plena capacidad de hecho. Al principio. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que una persona con 14 años, un paterfamilias de 14 años, si lo agarraba una persona avesada en los negocios, lo podía engañar fácilmente. Y ocurría que mucha gente se aprovechaba de la inexperiencia de algunos púberes y les quitaba todos los bienes, o los perjudicaba gravemente. Esto se vio a lo largo del tiempo en Roma, hasta que en el año 192 antes de Cristo se dictó una ley, la Lex Praetoria. ¿Qué estableció la Lex Praetoria? Estableció una nueva edad, la de los 25 años. Una edad a partir de la cual ya no se era solamente puber, sino mayor. Y antes de eso eran menores. Entonces, uno podía ser puber, pero hasta tanto adquiriera la mayoría de edad, los 25 años, siempre estamos hablando después de la Lex Praetoria, necesitaban que los negocios jurídicos contaran con la aprobación de un curador, alguien que ejercía lo que ellos llamaron la cura minorum. Entonces, un menor, un puber, pero debajo de los 25 años, quería vender su casa, necesitaba la venia, o la autorita se llama técnicamente, del curador, del que ejercía la cura minorum. Y entonces recién después de los 25 años se adquiría plena capacidad. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la edad. Creo que está bastante clarito en el texto de cátedra. Otra limitación importante a la capacidad de hecho era el sexo. Las mujeres en Roma podían tener plena capacidad de derecho, pero nunca tenían plena capacidad de hecho. ¿Cuándo una mujer tenía plena capacidad de derecho? Vamos a suponer que un paterfamilias tiene 3 hijos. 2 varones y una mujer. Y él se muere. Bueno, los 2 varones se transforman en paterfamilias. La mujer no se transforma en paterfamilias, no puede ser cabeza de familia. O mejor dicho, los romanos decían que la mujer era cabeza y fin de su propia familia. Sin embargo, heredaba los bienes de su padre y se transformaba en dueña de los bienes de su padre. Y no quedaba sujeta técnicamente a la potestad de nadie. Era sui iuris. Ahora vamos a ver enseguida qué es eso. Era sui iuris, como si fuera un paterfamilias, pero no era cabeza de una familia. Pero podía tener bienes. Ahora, esos bienes no los podía administrar por sí misma. Necesitaba un tutor. Esto se llama tutela mulierium. Normalmente era tutor de la mujer uno de sus hijos mayores. Normalmente, podía ser un hermano, podía ser algún otro. Pero la mujer necesitaba un tutor. Solo en algunos casos, en la época del imperio, se trató de favorecer que las mujeres tuvieran muchos hijos y que se volvieran a casar, y que, bueno, un montón de cosas para favorecer la procreación, porque Roma estaba teniendo un problema demográfico. Entonces, como premio a estas mujeres, se las liberaba de la tutela mulierium, y ellas podían ser administradoras de sus propios bienes. Pero fueron casos muy especiales. Y después había limitaciones a la capacidad de hecho en función de la salud física y mental. Las incapacidades o enfermedades corporales y mentales tenían consecuencias de restricción en la capacidad de hecho de las personas. Por ejemplo, los ciegos no podían realizar negocios jurídicos en los cuales tuvieran que leer.
o mirar o contemplar el acto. Por ejemplo, ciertos testamentos o ciertos actos jurídicos. Los sordomudos no podían intervenir en actos jurídicos en los cuales la locución fuera un elemento esencial. Por ejemplo, después vamos a ver que hay un contrato verbal que se hace con una pregunta y una respuesta congruente. El sordomudo no podía participar de eso. Después estaban los eunucos. ¿Los eunucos qué eran? Los castrados. Los castrados no podían casarse. ¿Por qué? Porque un requisito del casamiento, después lo vamos a ver, es que el varón pudiera acceder carnalmente a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Poder penetrarla naturalmente. Si no se podía tener un acto sexual natural, no se podía casar. Los eunucos no tenían órganos reproductivos, chao. Tenían incapacidad para contraer matrimonio. Después, los locos furiosos, aquellas personas que tenían algún tipo de alienación. Los romanos eran muy simples para hacer estas calificaciones. Los locos, los furiosi, o los mentecapti. Mentecapti eran los que tenían debilidad mental. Esos no podían ejercer los derechos que podían tenerlos, pero no los podían ejercer por sí mismos. En estos casos, ya vamos a ver en la unidad 8, que se les nombraba un curador. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al tema siguiente. ¿Qué son los estatus? Algo ya hemos insinuado. ¿A qué llamamos status? El estatus es la posición que tiene una persona, la posición jurídica que tiene una persona respecto de tres cuestiones. La primera es la libertad. La segunda es la ciudadanía y la tercera es la familia. Cuando hablamos de la libertad, la posición de la persona recibe el nombre de status libertatis. Según el status libertatis, vamos a ver si una persona es libre o esclavo. Profe, una pregunta. Dale. Ahí también se diferencia en qué clase social está. No. Si sos esclavo no estás en ninguna clase social. No, pero si no sos esclavo, si sos un hombre libre. No. Si sos hombre libre, sos hombre libre. El tema de la clase social después influye en otras cosas. Pero en principio, ya vamos a ver, que la clasificación en materia de esclavitud es muy sencilla. Esclavo. Y en materia de libertad, vamos a ver que existen sí algunas clasificaciones. Por ejemplo, los hombres libres se distinguen entre los que son ingenuos o los que son libertos. ¿Quiénes son los ingenuos? Son los que nacieron libres y fueron libres toda su vida. Nosotros, todos los que estamos acá en esta clase, todos somos ingenuos. Nacimos libres y Dios no permita otra cosa, moriremos libres. Dios no permite otra cosa porque pasa cada cosa. Ustedes, a ver, la extinción de la esclavitud en principio es una cosa bastante cercana en el tiempo. ¿Cuándo se acabó la esclavitud en la Argentina? ¿Quién sabe? Alguien que tire una onda. ¿Hasta cuándo hubo esclavos en la Argentina? En el 53, creo. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? 1853. Catalina. Catalina, 1853. Estás muy, pero muy cerca. Muy, pero muy cerca. ¿En el 60? ¿1860? En 1860, ¿quién dijo? Yo, Mariano. Mariano, 1860.
¿Por qué? En la Argentina hubo esclavitud durante toda la colonia. Si bien la condición de los esclavos en la Argentina o en la zona del Río de la Plata era bastante humana comparada con la condición de los esclavos de Norteamérica, por ejemplo. Aquí había esclavos negros, pero la condición de la esclavitud eran criados de la familia, sirvientes de las familias. La Asamblea del año 13 declara la libertad de vientres. ¿Qué significa esto? Que ya en esa época, a poco tiempo de la Revolución de Mayo, se percibía que la esclavitud, desde mucho antes se percibía, pero se quería combatir la esclavitud. Entonces, lo que dispuso la Asamblea del año 13 fue que todos los que nacieran de madre esclava, a partir de esa disposición, nacían como hombres libres. Después, la Constitución de 53, que no me acuerdo quién dijo, Catalina creo que fue, habló de la Constitución del 53. Efectivamente, la Constitución del 53 declaró libres, técnicamente se llama manumitió, esa palabra la van a aprender en la próxima clase, manumitió a todos los esclavos que todavía quedaban en la Argentina, que eran muy pocos. Eran muy pocos, pero los declaró libres. Lo que se llama manumitio ministerio legis, es decir, por la fuerza de la ley se los declara libres. Pero así todo, cuando venía un esclavo fugitivo del Brasil, donde todavía existía la esclavitud, se le permitía a su dueño que lo persiguiera y se lo llevara de nuevo. Con lo cual la Argentina todavía estaba reconociendo la esclavitud, aunque no fueran los que estaban acá. Recién en la reforma de 1860 se incorpora la cláusula que dice que se es libre por el solo hecho de pisar el suelo argentino. Ahí cesó definitivamente la esclavitud. Es decir, que la esclavitud es algo relativamente reciente. Y hay situaciones del mundo, no hablamos de la esclavitud de hecho, ustedes saben que la trata de personas es un tipo de esclavitud. Todavía existe, especialmente con las mujeres. Es tremendo. El tema de reducción a condiciones de esclavitud es monstruoso. Y lamentablemente en la Argentina hay captura de mujeres para el ejercicio de la prostitución. Y acá a la Argentina traen mujeres de algunos países centroamericanos, de Santo Domingo, de Haití, indocumentadas, que terminan a lo mejor en una casa en condiciones de prisioneras. Esa es una forma de esclavitud, aunque el derecho argentino no reconozca la esclavitud. O ustedes se van a algunos lugares de Gran Buenos Aires y aparecen talleres de gente, en general de familias que vienen de países limítrofes muy pobres, y que terminan hacinadas trabajando en un taller textil, donde terminan durmiendo, mal alimentados, hacinados. Bueno, es una forma de esclavitud. Pero más modernamente, en algunos lugares de Asia, donde, por ejemplo, el Estado Islámico hizo persecuciones, aquellos que no eran islámicos y eran capturados eran transformados en esclavos. De modo que la esclavitud no es una cosa que es tan lejana. Pero bueno, vuelvo a lo que estábamos diciendo al principio. Los hombres libres en Roma se clasifican en ingenuos y libertos. Ingenuos los que nunca fueron esclavos. Nacieron libres y vivieron siempre libres. En cambio, los libertos son aquellos que han sido esclavos, pero fueron liberados por sus amos o por obra de la ley. Esa es la situación que se puede dar con el status libertatis. O sos libre o sos esclavo. Lo interesante es que vos podés pasar de una condición a la otra. En Roma,
una persona libre puede caer en esclavitud. A esto se lo llama capitis deminutio maxima. Cuando una persona pasa de libertad a esclavitud, se le dice capitis deminutio. Es una pérdida en su estado de capacidad. Cuando medimos la capacidad en relación, o la posición de la persona en relación con la ciudadanía, hablamos de status libertatis. Y el status libertatis dice si sos ciudadano o no sos ciudadano. Y cuando vos perdés la ciudadanía romana, que es la fuente principal de los derechos, cuando perdés la ciudadanía romana, se dice que se experimenta una capitis deminutio media. ¿Por qué? Porque la más grave es la de la libertad. Ahí perdés todo. Acá conservás algunos derechos. Y la capitis deminutio mínima es la que se da respecto de la posición en la familia. Cuando una persona está sujeta a la potestad de otro, por ejemplo un filius, que está sujeto al paterfamilias, se dice que es alieni iuri, está sujeto a la potestad de otro. En cambio, el paterfamilias se dice que es sui iuri porque no está sujeto a la potestad de nadie. Igual en estos casos se pueden dar alteraciones en la posición, porque una persona sui iuri puede transformarse en alieni iuris. Un paterfamilias se puede colocar bajo la potestad de otro paterfamilias. Esto lo estudiamos cuando hablamos de los comicios curiados. Esto se llama abrogación. En ese caso, el que era sui iuri pasa a ser alieni iuris. Hay una capitis deminutio mínima, decían los romanos, cuando afecta las relaciones de familia. En cambio, cuando una persona, alieni iuris, pasa a ser sui iuris, por ejemplo, hay un paterfamilia, tiene 3 hijos. Esos hijos son alieni iuris, porque están sujetos a la potestad del padre. Pero resulta que el padre se muere. Entonces ellos de alieni iuris pasan a ser sui iuris. Ahora son cabeza de familia. Bueno, en este caso también se dice que hay una capitis deminutio mínima. Aunque en este caso no es una disminución, es un aumento de la capacidad, técnicamente hablando. La palabra deminutio no debe ser entendida siempre como disminución, sino como alteración en los niveles de capacidad. ¿Quién tiene plena capacidad en Roma? El que reúne la plenitud de los 3 estatus. Es hombre libre, ciudadano romano y sui iuris. Sea hombre o mujer. Si es hombre, será paterfamilias. Bueno, yo voy a dejar la clase aquí. Ahora viene un tema grande, muy importante, que es la esclavitud. Mejor dicho, el status libertatis. Vamos a agregar ahí. En el status libertatis el tema más importante es el estudio de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? ¿Cómo se llega a ser esclavo? ¿Y cómo se puede pasar de la esclavitud a la libertad? Es decir, las manumisiones. Pero eso lo dejo para que lo vean con Julia, o a lo mejor le hablo con Julia y capaz que lo ven conmigo. Pero bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Dejamos de grabar. Chao. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo traí una fotito.